Hola mentes, ¿qué tal? Anhelo se encuentren de maravilla y prestos para darle continuidad a este estudio sobre el análisis del maravilloso libro El Kybalión. Un libro que, como ya hemos comprobado, se encuentra demasiado sobrevalorado, sobreestimado, lleno de diversas características que minorizan su seriedad. De hecho, de ahí que nuestro querido hermano el masón agrio, con su crítica ácida, vulgar incluso, pero no por ello quiere decir que sea incierto ya la personalidad de cada quien, indique que este libro muchos lo tomen como el libro más importante al respecto de todos los que puedan existir sobre los temas iniciáticos espirituales. Y bueno, esto ya iremos viendo que es incierto, pero es parte de lo que se ha logrado dentro de la New Age influenciar en las instrucciones dentro de Logia. Y pese a eso, el libro muestra diferentes connotaciones interesantes sobre el estudio de lo iniciático espiritual. Solamente hay que quitarle la enorme paja que tiene para quedarnos con lo verdaderamente trascendente. Y sobre este punto, recuerda que tienes varios conceptos que ir aclarando. Entre ellos, hoy lo vamos a ver, ¿qué es la mente? Atrévete a darnos tu definición, a compartirla, para que la vayamos perfeccionando dentro de la crítica constructiva que se vaya realizando en este espacio. Y si alguien de manera incorrecta pretende humillarte, pretende atacarte como ad hominem a la definición que tú nos des, déjalo. Esto es más bien un tipo de ejercicio para ti y no para ellos. Pero bueno, veamos entonces, así como lo que es lo trascendente, lo que es, vamos a ver hoy otros términos como la psicología. Son muchos términos que debes tener perfectamente en claro para no caer en absurdos. Y bueno, sin más preámbulo, vayamos a la comprobación y al estudio de lo que en este libro nos dice. Y aquí tengo mi lectura, la voy a colocar en la pantalla, así que sígueme. Capítulo 3. Transmutación mental. ¿Qué es la transmutación? La mente, así como los metales y los elementos, puede ser transmutada de estado a estado, de grado a grado, de condición a condición, de polo a polo, de vibración a vibración. La verdadera transmutación hermética es el arte mental. Firma el Kybalión. Bueno, hemos dicho desde los primeros capítulos que el Kybalión no fue escrito por alguien perteneciente a una organización mística y fidedigna al respecto de los misterios egipcios. Vimos que la parte más certera es que su redacción se encontrase ahí a principios del siglo XX. Y vamos a comprobar cómo esto es cierto. Veamos, continúa. Como hemos establecido, los hermetistas fueron alquimistas, astrólogos y psicólogos originales, habiendo sido Hermes el fundador de esta escuela de pensamiento, de todas estas. A partir de la astrología ha crecido la astronomía moderna. A partir de la alquimia ha crecido la química moderna. A partir de la psicología mística ha crecido la psicología moderna de las escuelas. Pero no debe suponerse que los antiguos eran ignorantes de aquello que las escuelas modernas suponen ser su propiedad exclusiva y especial. Los registros grabados de piedra en el antiguo Egipto muestran exclusivamente que los antiguos tenían un pleno conocimiento comprensivo de la astronomía, mostrando la misma edificación de las pirámides, la conexión entre su diseño y el estudio de la ciencia astronómica. Ni ignoraban la química,
pues los fragmentos de las antiguas escrituras muestran que estaban familiarizadas con las propiedades químicas de las cosas. De hecho, la teoría antigua concerniente a la física están siendo lentamente verificadas por los últimos descubrimientos de la ciencia moderna, tal como hoy nosotros estamos lentamente verificando que el Kybalión no es un libro escrito por tres grandes iniciados o las manos del mismísimo Hermes. Pero vamos a ver, quitemos esta paja para apreciar el oro que nos da esta obra, ¿sí? Y continúa. Al contrario, los egipcios estaban especialmente adiestrados en la ciencia de la psicología, particularmente en las ramas de las escuelas modernas. Las ciencias de la psicología, particularmente en las ramas de las escuelas modernas, ignoran, pero que, no obstante, están siendo puestas al descubrimiento bajo el nombre de ciencias psíquicas. ¿Sabes en dónde fue acuñado este término de ciencias psíquicas? Indágalo. Lo que está dejando perplejos a los psicólogos de hoy en día y haciéndoles reluctantes a admitir que puede haber algo en ello después de todo, tal como muchas otras personas van a darme dislike o a no compartir o a veces salirse del grupo de estudio porque también estamos renuentes a dar por sentado que el Kybalión es un enteramente libro de una sabiduría completa que debe ser aceptada así nomás porque sí. Pero bueno, quiero hacer el paréntesis siguiente. En la década en la primera década del siglo XX y en las últimas dos del siglo XIX, se estaba dando un fenómeno muy curioso. Le estaban dando un calificativo a antiguo para validar el conocimiento, estructuras, símbolos, doctrinas, etc. De tal forma que el adjetivo antiguo pasó a significar una manera de ad verecundiam para validar, más bien sobrevalorar todo aquello que determinada autoridad haya catalogado como antiguo. Así entonces, ves queridamente cómo al principio cómo estos estudios pueden ser mejor comprendidos con temas como las falacias argumentativas y sesgos cognitivos, tales como aquí hay muchos. Pero veamos. Entonces, hubo un tiempo en que la gente tendía a llamar textos antiguos, los antiguos, como sobrevalorando a ellos y minimizándose incluso las personas de especialistas de su contemporaneidad. Veamos, si un individuo está casado mucho con la idea de que en la antigüedad la vida era mejor, los antiguos vivían en armonía con la ley y enseñanza, los antiguos, los maestros, etcétera, Hermes, refleja dos cuestiones. La primera es que viven en un pasado que a ellos no les consta, pero por una cuestión de idealización pretenden con estas expresiones que las generaciones contemporáneas de igual forma sobrevaloren lo que ellos en su momento sobrevaloraron. Así entonces, no es que los antiguos maestros hayan sido más picudos que los maestros contemporáneos, pero sucede, y esto te va a sorprender, que generalmente el hombre, el estudiante de los misterios, tiende a sobrevalorar lo pasado por dos cosas. Uno, porque no tenga todavía la suficiente depuración, dice el Kybalión, vamos a usar sus palabras, vibración, como para conocer a uno de esos maestros modernos de la misma talla que los maestros antiguos. Entonces nos damos cuenta que si no conoces un maestro en toda la extensión de la palabra, muy seguramente sea no porque anden haciendo su trabajo de forma velada, sino porque no considerar que tú o yo no tienes lo suficientemente depurado y rectificado como para merecer su instrucción. Es verdad que las cosas son diferentes desde este marco, desde este punto de vista. Así entonces, evitemos pensar que los antiguos eran mejores que los modernos. No.
Lo más seguro es que en 200 años nosotros seamos los antiguos o los descendientes, los legatarios de esos antiguos. Generalmente la gente no valora lo que tiene hoy, no valora el conocimiento o la gente que transmite el conocimiento en su contemporaneidad. Son muy pocos los que saben identificar quién sí, quién no es un individuo de la talla de los antiguos. Me estoy dando a entender. Deja tus comentarios. ¿Qué te parece estos asuntos? Veamos. Y personajes como los 3 individuos que escribieron el Kybalión, que ya a estas alturas ya debes saber quiénes son, se minimizan a sí mismos. Existió, eso sí no me acuerdo en qué siglo fue el boom, donde supongamos que yo, que no soy nadie, no soy conocido, no tengo un renombre, tendía a escribir algo como seudónimos, sea por pena, sea porque ese seudónimo tiene un nombre comercial, como el famoso Bansky, en cuestión de las artes, como esta actriz que no muestra su rostro. Tienen nombres comerciales y que escriben, y hoy muchos libros como el Kybalión, los leemos porque en su tiempo no se quiso adjudicarse la autoría o se veía o había riesgo al transmitir determinado pensamiento, N cantidad de cuestiones. Entonces, autores de libros como el Kybalión, firmados por los 3 iniciados, aseguraba de una u otra manera, bajo distintas intenciones, el resguardo del anonimato. No nada más es un anonimato porque sí, había una serie de explicaciones el por qué una persona no daba su nombre real tras escribir una obra. Y el Kybalión es un ejemplo de ello. Continuamos. Dice: la verdad es que bajo la química, la astronomía y la psicología materiales, esta es la psicología en su fase de acción cerebral, los antiguos poseían un conocimiento de astronomía trascendental llamado astrología. Entonces, según esto, la astrología está por encima de la astronomía. Habría que comprobarlo. Y de una vez te voy adelantando que si quieres estudiar astrología, necesitas, según esto, la base astronómica. Primero conozcamos lo físico y después vamos a deschavetarnos en asuntos más sutiles. Si no, de repente solo andamos pescando uno que otro dato, pero sin llegar a la especificidad de determinado arte y terminamos hablando de lo que no sabemos. Continúa. De química trascendental llamada alquimia, de psicología trascendental llamado psicología mística. ¿Ya vieron? Como para darle un refuerzo a determinado conocimiento antiguo se le califica como trascendente, como místico, como iniciático, etc. Debemos evitar abusar de estas cuestiones. Por ello es fundamentalmente que definamos lo que es la trascendencia. Cuando definas lo que es la trascendencia, cuando escuches algo que califican como trascendente, será más fácil determinar si eso que califican como trascendente realmente tiene las características de lo trascendente. Entonces te escucho en los comentarios, o te leo. Poseían el conocimiento interno, así como el conocimiento externo, siendo poseído por los científicos modernos solamente el último, el externo. Entre las muchas ramas secretas de conocimiento poseían por los hermetistas, estaba la conocida como la transmutación mental que forma la materia de esta lección. Ahora, queridamente, date cuenta cómo los escritores, los autores de esta obra se ven menos, se reconocen como no poseedores del conocimiento que hoy transmiten. Pudiera ser que se hayan encontrado determinadas hojas o determinados textos o hayan escuchado por ahí algo, porque afirman los antiguos, ¿sí?, poseían el conocimiento interno tanto como el externo, algo que los científicos modernos no. Entonces, por eso es que tendemos, por este tipo de formas de escribir, a idealizar ese pasado antiguo, porque hoy
nadie, según ellos y muchísimos autores más, es poseedor de ese conocimiento interno y externo. Siempre hay que consultar, siempre hay que irnos hacia los filósofos, los antiguos, porque hoy nadie es digno de poseer y mucho menos de transmitir el conocimiento trascendental, ¿verdad? Es lo que esto fomentan, piénsalo. Continúa. Transmutación es un término usualmente empleado para designar el antiguo arte de la transmutación de los metales, particularmente de los metales bajos en oro. La palabra transmutar significa cambiar de una naturaleza, forma o sustancia a otra, transformar. Entre paréntesis dice Webster. Y lo dejamos ahí. Y acordemente, transmutación mental significa el arte de cambiar y transformar estados, formas y condiciones mentales en otros. Sí sabes que cuando haces una definición, y si no lo vas a saber ahorita, lo que vas a definir no puede estar incluido dentro de lo definido, dentro de lo que se definió. Bueno, veamos. Dice, y ahorita vemos el terrible error que nos acaban de transmitir en esta situación. Así que podéis ver que la transmutación mental es el arte de la química mental. Si gustas el término, una forma psicológica mística práctica. Calificativo tras calificativo tras calificativo. Psicológica mística práctica. Veamos en los errores en los que se incurre. Como miembros de la masonería o interesados en el método masónico, necesitas recordar constantemente que la etimología es una de las ramas de las ciencias muy queridas por los masones. Entonces hay que ir hacia la etimología. Ya viste que te hemos opinado que nunca te voy a recomendar ni te voy a sugerir nada. Te opino o aprendo contigo. Entonces, o te enseño lo que me consta que sé. ¿Sí? Nada de que, es que mira, dice alguien, no, yo te afirmo lo que me consta que sé, yo no me minimizo, y de igual forma, no debes minimizarte cuando te sepas especialista en algo. Veamos, dice esta situación, la transmutación, la palabra etimología, la etimología no nos dice que la palabra transmutación signifique cambiar una naturaleza, forma o sus... No. La palabra transmutar solamente significa cambiar. Así tal cual. Ya la naturaleza y todo eso son agregados que le metemos dentro de la filosofía que vayamos estructurando alrededor de determinado concepto. Entonces, aquí los tres iniciados no eran tan iniciados porque nos inventaron y nos empezaron a vender una idea completamente falsa. Y por otra cuestión, ya investigaste lo que es la mente y aún así, aunque hayas investigado, discierne para definir con tus palabras. No existe, queridas mentes, algo como el arte de la química mental. En la mente, no hay química. La química es una cuestión cerebral, no mental. ¿Sí? Sigamos. Y hay otros dos errores, te los dejo. Pero esto significa mucho más de lo que parece en la superficie. La transmutación, la alquimia o la química en el plano mental es lo bastante importante en sus efectos, con seguridad, y si el arte se detuviese habría aún ahí una de las más importantes ramas de estudio conocidas por el hombre, pero este es solo el comienzo. Veamos por qué dice. El primero de los 7 principios herméticos es el principio del mentalismo, cuyo axioma es: todo, y todo lo escribe con mayúscula, es mente. El universo es mental. Nuevamente nos encontramos con otra de las cuestiones que debemos definir como lo que es el universo. Ya buscaste la etimología del universo, ahora gesta tu concepto. ¿Qué significa que la realidad subyacente del universo es mente? La realidad subyacente, chécate esto, del universo es mente. Comprobemos. Y el universo mismo es mental. Esto es, existente en la mente del todo. Consideremos este principio en elecciones sucesivas, pero veamos el efecto del principio si se asumiera que es verdadero. Bueno, aquí fueron más honestos. Aquí nos dijeron el efecto del principio si se asumiera que es verdadero. O sea, hay una hipótesis.
Aquí ya hay más honestidad al respecto, hay una hipótesis. ¿Sale? Sigue la lectura conmigo. Si el universo es mental en su naturaleza, entonces la transmutación mental debe ser el arte de cambiar las condiciones del universo. O sea, aquí como que está en riesgo de caer esto en un hombre de paja, ¿sale? En una falacia hombre de paja. A lo largo de las líneas de materia, fuerza y mente, veis, por consiguiente, que la transmutación mental es realmente la magia, de la que los antiguos escritores tenían tanto que decir en sus obras místicas, sobre lo que dieron tan pocas instrucciones prácticas. Si todo es mental, entonces el arte que la capacita a uno para transmutar condiciones mentales debe hacer el maestro el controlador de dichas materialidades, ¿sale? Así como de las ordinariamente llamadas mentales. Entonces nos indica que el maestro, el que conoce estos artes místicos, luego por eso hay fanatismo, cabrón. O sea, voy por mi platanito. Es importante, ya está, perdí la onda. Es importante que por estas cuestiones la gente cae en el fanatismo y la superstición conceptualizada. Ya he contado la historia de cuando una persona quería transformar vino en jugo y al final resultó que siguió siendo vino, era obvio. Pero bueno, entonces por este tipo de cuestiones, y no es tanto el texto, porque el texto no tiene la culpa de que nosotros como lectores no los analicemos, es que caemos en N cantidad de sofismas. Y dice que el maestro, al conocer estas artes místicas, puede hacer lo que quiera con la materia y por lo mismo con las regiones mentales. Habría que definir nuevamente qué es ser maestro, ¿sale? Como una cuestión de hecho, nadie sino los alquimistas mentales avanzados han sido capaces de alcanzar el grado de poder necesario para controlar las condiciones físicas más groseras, tales como el control de los elementos de la naturaleza, la producción o cesación de tempestades, la producción y cesación de terremotos y otros grandes fenómenos físicos. A mí lo único que me ha constado y que te debo transmitir es en un proceso que estuve con una organización iniciática chamánica, y no empecemos a idealizar el chamanismo, no. Así como debemos evitar idealizar a la masonería, no idealicemos a ninguna otra organización iniciática. La diferencia, recuerda que la hace siempre el instructor de esa metodología. Entonces, no es que todos los chamanes hagan esto, es que por lo menos el chamán que conocí en su momento era una riata, ¿sale? Estaba con una depuración increíble, tanto que respetaba la naturaleza y esta le retribuía respetándolo a él, direccionando unas ceremonias. Bueno, sigamos. Pero que tales hombres han existido y existen hoy en día es una cuestión de creencia sincera para todos los ocultistas, avanzado de todas las escuelas. ¿En qué momento la palabra ocultista dentro de la historia de la humanidad se empezó a volver popular? Y aquí está un dato interesante sobre la fecha estimada en la que se escribió el Kybalión. Que los maestros existen, énfasis a los maestros. Y que tienen estos poderes, lo aseguran los mejores instructores a sus estudiantes, habiendo tenido experiencias que les justifiquen en tales creencias y afirmaciones. Estos maestros no hacen exhibiciones públicas de sus poderes. De hecho, no son sus poderes. El poder no se tiene, mentes. Se ejerce, lo dijimos la sesión pasada, pero repito, la política no tiene nada que ver con la espiritualidad, ¿verdad? Pobre ignorante. Bien, veamos. Donde estábamos, sino que buscan la reclusión de las multitudes de la gente. Se recluyen, hay intimidad en mostrar en cómo ejercen el poder, a fin de trabajar mejor su camino a lo largo del sendero de consecución. Mencionamos su existencia en este punto y no antes, en el capítulo 3, meramente para llamar vuestra atención hacia el hecho de que su poder es meramente mental y opera a lo largo de las líneas de la transmutación mental superiores bajo el principio hermético del mentalismo. El universo es mental.
Pero los estudiantes y hermetistas de menor grado que los maestros, los iniciados e instructores, son capaces de trabajar libremente a su cargo del plano mental en la transmutación mental. De hecho, todo lo que llamamos fenómenos psíquicos, influencia mental, ciencia mental, fenómenos del nuevo pensamiento. ¿Qué más pruebas, mente? ¿Qué más pruebas? Y por algo las llamo mentes. Ahí hay más tips, ya más fácil no puede estar esto. Seguimos. El estudiante y practicante de la transmutación mental trabaja el plano mental, transmutando condiciones mentales, estados, etc. En otros, de acuerdo con diversas fórmulas más o menos eficaces, los diversos tratamientos, afirmaciones, negaciones, decretos, se puso de moda eso actualmente, de las escuelas de la ciencia mental no son sino fórmulas a menudo bastante imperfectas y científicas. ¿A científico? ¿Qué más a científico? Bueno, del arte hermético. La mayoría de los practicantes modernos son bastante ignorantes comparados con los antiguos maestros, nuevamente una idealización, pues carecen del conocimiento fundamental sobre lo que está... Y esta, fíjate que es una de las argumentaciones por las cuales muchos embaucadores, al conocer textos exóticos, mucha gente desconoce el Kybalión y otros tantos más lo han leído N cantidad de veces, pero tampoco lo conocen. Entonces, muchos embaucadores repiten lo que memorizan de otros libros. Y si encuentran personas que quieran reafirmar sus creencias, como el hecho de que el universo es todo mente, pues va a ser más fácil capturar a esos pececillos. Y entonces estos embaucadores hablan sobre lo que dijeron los antiguos. ¿Por qué no enseñan nada nuevo ellos? ¿Por qué no enseñan una propia doctrina? ¿Por qué no abren las puertas de su hogar para que se corrobore si efectivamente son fidedignos, maestros, instructores, o solo repiten lo masticado por otros? Veamos. Me voy a brincar, tú sigue la lectura, ahí vamos. En este pequeño libro estableceremos los principios básicos de la transmutación mental, de modo que todos los que lean pueden captar los principios subyacentes y poseer así la llave maestra que abrirá las muchas puertas del principio de la polaridad. ¿Sale? Bien, vamos a continuar. Procederemos a una consideración, ya está cerrando el capítulo 3, me brinqué algunos extractos como pudiste dar cuenta. Procederemos a una consideración del primero de los 7 principios herméticos, el principio del mentalismo, en el que está explicada la verdad, recuerda sobre lo que dijimos de esto, de colocar la redacción, dentro de una redacción, la palabra verdad o el concepto, defínelo, que es tramposo, es engañoso. De que el todo con mayúsculas, es mente. El universo es mental. En palabras de el Kybalión, fíjate cómo los 3 iniciados, al escribir el Kybalión, quieren dotarle al Kybalión de una característica, si no antropomórfica, de hecho no es antropomórfica, es una característica de como un ente, no como una cosa tal cual, sino como un ente. Dice, en palabras de el Kybalión, o sea, ¿quién escribió el Kybalión? Pues estos 3 que están dándole características mágicas al Kybalión como ente. ¿Vieron cómo la sobreexageración fue de tal forma sutil hasta decir, es que el Kybalión... Bueno, seguimos. Pedimos la atención estrecha. Eso es lo que estamos haciendo, mentes. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso es el peligro para muchos que representa ponerles atención, porque podemos empezar a incomodar. Y el cuidadoso estudio de este gran principio de parte de nuestros estudiantes, pues es realmente el principio básico de toda la filosofía hermética y el arte hermético de la transmutación mental. Bueno, queridamente, te voy a decir el primer error que está aquí en este párrafo, tú busca los demás. 1. El fundamento, el principio del arte hermético, ¿sí? Dice, fíjate, el principio básico de la filosofía hermética, afirma, y del arte hermético es la transmutación mental. Bueno, ese no es el principio básico de la filosofía hermética.
El principio básico de la filosofía hermética se llama Hermes. Bien, mente, vamos a analizar un poco más a este respecto. Es fundamental comprender lo que es la mente. Dentro del estudio que vayas a estar haciendo, te voy a adelantar que la mente, y vamos a comprobar dentro de la instrucción más íntima o dentro de nuestro Patreon, si gustas, accede a la plataforma y si no, no hay ningún inconveniente, sigamos con el estudio y lo vamos desarrollando en el debate público. La mente no transmuta nada. En los alquimistas había un elemento que se llama atanor. Eso es el equivalente de la mente. En el atanor se metían N cantidad de sustancias y revolvían, etcétera. Te voy a dejar un dibujito por acá. Y dentro del atanor se hacía, era lo que contenía todo lo que echaban ahí para transmutar lo que tuvieran que transmutar. La mente tiene por símil el atanor y en viceversa. La mente es un recipiente. Lo que hace que el atanor haga su función es el calor externo que se encuentra estimulando su cocción, y lo que revuelve como una cuchara, una vara, lo que sea, eso es lo que verdaderamente contribuye, el movimiento que hay dentro del atanor y el movimiento, es decir, también el movimiento que hay dentro de la mente. ¿Me puedes decir, mente, qué hace que la mente se mueva? O que lo que esté, más bien, ¿qué hace que lo que esté contenido dentro de la mente se esté moviendo, esté en constante movimiento? Si les interesa sustraer las ideas que se encuentran en el Kybalión, necesitan ser conscientes. Aquí nombra la psicología, y la psicología no es el estudio de la mente. Sí que, para los griegos antiguos, vamos a seguir esa misma línea, significaba alma. Así entonces la psicología no es el estudio de la mente, es el estudio del alma. ¿Qué te parece esto, querida mente? Sigue indagando a este respecto. Hay muchísimas cuestiones que trabajar, muchísimas situaciones que aclarar. Este principio de transmutación mental, la mente, así como los metales y los elementos, puede ser transmutada. De entrada te aseguro, y veremos por qué, la mente no se transmuta. Hace que en su interior ocurra la transmutación, que es diferente. De estado a estado, de grado en grado, de condición a condición. Lo eterno, queridamente, no puede transmutarse, porque si ocurriera cambios en lo eterno, dejaría, o más bien significaría que nunca fue eterno. ¿Qué características tiene la eternidad? ¿Cómo se debe definir la eternidad? Hay por lo menos 11 características de la realidad, entre ellas que es inmutable, que es eterna, y hay otras más de 10. Es relativamente sencillo encontrar las diversas errores que estos tres autores, que pese a tener un buen trabajo, hacer un buen trabajo en el Kybalión, pero fue solo un buen trabajo exotérico. Evitemos idealizar. Estudiemos más a fondo las cuestiones, porque podemos autoengañarnos. Y como este tipo de libros ha sido validado por N cantidad de instructores a nivel mundial, es tendiente al error, porque a nadie le gustaría que lo ataquen como que está haciendo el ridículo, como que está diciendo tonterías. Como pudiera ser mi caso, como he recibido los cientos de correos, evitemos validar conocimientos inverificables.
Muchas gracias, queridamente. Esto se pone interesante. ¿Qué te parece? Las participaciones en el chat están abiertas a todo lo que dan en el mismo. Si no te gustaría entrar al chat de Masonería Trascendental en WhatsApp, en las participaciones, incluso en la caja de comentarios, adelante. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Me encanta decir que tengo a Undertaker como patrocinador. Y Andrés, vamos a trabajar duro, vamos a hacer grandes cosas y ya estamos comprobándolo. Hasta luego, mente. Que estés de maravilla. Transmútate. Ley, ley y enseñanza. Y enseñanza. Y enseñanza. Y enseñanza.